Hola a todos queridos espectadores. Hoy continuamos con la emocionante historia de Linda, una joven valiente que logró escapar de un esposo cruel. Ahora ha vuelto a salvo y está siendo cuidada con mucho cariño por la madre de Kwang en el hospital. Aunque sabemos que Kwang, su fiel compañero que siempre ha estado a su lado, dejó su trabajo para regresar con ella, hay algo extraño que nos tiene a todos inquietos. A pesar de que ya han pasado varios días, Kwang aún no ha podido reunirse con Linda. Esto nos deja preguntándonos, ¿será que algo le ha sucedido? ¿Podría haber sido secuestrado o hay alguna razón oculta que lo impide volver? Acompáñanos mientras seguimos esta historia para descubrir el misterio detrás de todo esto. Kwang acababa de salir del hotel donde se hospedaba durante su viaje de negocios. Con el deseo ardiente de reunirse con Linda lo más pronto posible, tomó un taxi cercano y le pidió al conductor que lo llevara directamente al hospital. Cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba al pensar en Linda, la chica que había soportado tanto sufrimiento y adversidad. La madre de Kwang, preocupada, no dejaba de llamarlo para saber si ya estaba cerca. Kwang, con tono sereno, le explicó que el tráfico estaba muy pesado y que probablemente llegaría más tarde de lo esperado. Solo quería tranquilizar a su madre, aunque en su interior la inquietud no dejaba de crecer. «Conduce rápido, por favor, necesito llegar a Linda», le dijo al taxista deseando que el viaje fuera más corto. Al escuchar sus palabras, el conductor sonrió y le sugirió una ruta alterna que podría hacerlo llegar más rápido. Kwang, sin pensarlo dos veces, aceptó con la esperanza de que así podría reunirse pronto con Linda. Sin embargo, cuando el taxi comenzó a desviarse por ese camino, nada parecía salir como Kwang había imaginado. La ruta se volvía cada vez más oscura y desolada, un lugar que nada tenía que ver con los caminos familiares que solía recorrer. El taxista, al notar que Kwang era un hombre adinerado, no solo conducía, sino que también planeaba algo muy diferente en su mente. Tras recorrer una distancia considerable, el conductor redujo la velocidad y de repente detuvo el coche en un área sombría. «Voy a bajar a hacer una pequeña parada. Espera un momento», le dijo el taxista. Kwang asintió, pero su impaciencia crecía cada vez más. «¿Qué tan largo puede ser este descanso?», se preguntaba. A pesar de todo, no sospechaba nada, pues su mente solo pensaba en Linda, esperando que ella estuviera bien. Pero lo que Kwang no sabía era que el taxista no iba a hacer una parada cualquiera. En lugar de ir al baño, sacó su teléfono móvil y llamó a alguien en secreto. Al otro lado de la línea, una voz desconocida revelaba un oscuro plan que pronto quedaría claro. No se trataba solo de hacer perder el tiempo a Kwang, sino de una conspiración para robarle y hacerle daño. Mientras Kwang permanecía en el taxi ajeno a todo lo que ocurría fuera de él, su mente solo pensaba en Linda, imaginaba sus ojos preocupados y su dulce sonrisa cuando finalmente se reencontraran. El conductor, tras haber realizado la llamada a sus cómplices, volvió al taxi y continuó el viaje. Intentó ganar tiempo disculpándose con Kwang por haberse retrasado en el baño, pero Kwang apenas prestó atención. Lo único que le preocupaba era llegar lo más rápido posible para reunirse con Linda. «¿Podrías ir un poco más rápido, por favor? Necesito llegar cuanto antes», dijo Kwang, con el rostro visiblemente inquieto. Sin embargo, el taxista no mostró prisa alguna. Siguió conduciendo lentamente, estirando deliberadamente el tiempo, mientras sus cómplices ya estaban listos al final del camino, aguardando el momento perfecto. A medida que el taxi se adentraba en la ruta oscura, Kwang empezó a sentir un creciente malestar. No sabía que al final del camino, dos hombres esperaban pacientemente, listos para ejecutar el plan que ya habían trazado. Con ojos fríos y maliciosos, los dos cómplices se preparaban para convertir a Kwang en su presa. Cuando el taxi se acercó a la zona donde sus cómplices esperaban, los dos hombres salieron de las sombras, uno de ellos sosteniendo una rama gruesa que bloqueaba la carretera.
El conductor, al ver el obstáculo, le dijo a Kwang: «Hay una rama bloqueando el camino, no podemos seguir». Kwang, al observar la rama, pensó que solo tendría que bajar del taxi, moverla un poco y continuar su camino. Su única preocupación era regresar rápidamente con Linda, por lo que sin pensarlo mucho, abrió la puerta y salió del coche ajeno al peligro inminente que le acechaba. Mientras él y el taxista trataban de mover la rama, los dos hombres se abalanzaron sobre Kwang como depredadores. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos lo sujetó con fuerza y le tapó la boca y la nariz con un trapo impregnado de un fuerte sedante. Kwang intentó resistirse, pero sus fuerzas empezaron a flaquear. En pocos segundos su visión se nubló y antes de darse cuenta cayó completamente desmayado sin poder hacer nada para defenderse. Los tres delincuentes actuaron con rapidez. Registraron las pertenencias de Kwang, robándole su teléfono, su billetera y otros objetos personales de valor. Una vez que terminaron, lo dejaron tirado al costado del camino sin ninguna piedad. Kwang yacía allí completamente incapaz de reaccionar, sumido en el inconsciente sin fuerzas para defenderse. Pero no se detuvieron allí. Regresaron al taxi y revisaron todo lo que Kwang había dejado en su interior. Tomaron su bolso, sus dispositivos electrónicos, documentos e incluso objetos que pudieran vender. No dejaron ni un solo bien de valor, despojando a Kwang de todo lo que había acumulado. En cuestión de minutos, el hombre que iba de regreso a su amada perdió no solo sus pertenencias, sino también toda oportunidad de defenderse. Linda y la madre de Kwang aún no sabían lo que le había sucedido a Kwang. Después de un tiempo de tratamiento en el hospital, Linda comenzó a recuperarse poco a poco y a sentirse mucho mejor. Sin embargo, en su mente la preocupación por sus gallinas, las cuales tanto quería, no dejaba de atormentarla. Decidida a regresar a su hogar, a pesar de las recomendaciones de los demás de quedarse en el hospital un poco más, Linda insistió en irse. Al ver la determinación de su hija, la madre de Kwang no pudo hacer nada para detenerla. A regañadientes aceptó que Linda dejara el hospital y llamó a un taxi para que pudiera regresar a su casa. Durante el trayecto, Linda sentía un ligero alivio, pero también no podía evitar sentirse preocupada por lo que dejaba atrás. Al llegar a la casa, la madre de Kwang y Linda se sentaron a conversar alegremente. La madre de Linda la atendió con esmero, preparándole una sopa nutritiva para fortalecerla y ofreciéndole frutas frescas para recuperarse más rápido. La atmósfera en la casa era cálida y acogedora, pero en el fondo Linda seguía preocupada. Mientras la madre de Kwang salía al mercado a comprar algunos ingredientes, Linda permaneció en la habitación, su mente centrada en el bienestar de sus gallinas. Le inquietaba que pudieran estar hambrientas o descuidadas. Imposible quedarse tranquila, decidió salir de la casa de Kwang y tomar el sendero que la conduciría a su hogar. Al llegar, Linda observó la pequeña casa que tanto conocía. Y aunque el paisaje familiar la reconfortaba, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al recordar a su difunto esposo. Sin embargo, ahora su única preocupación era alimentar a sus gallinas, asegurándose de que estuvieran bien cuidadas. Entró en la cocina, preparó algo de comida para ellas y se sintió un poco más tranquila al percibir la calma en su hogar. Cuando la madre de Kwang regresó y no encontró a Linda en la casa, comenzó a sentirse ansiosa. Sin enfadarse, supo que Linda había regresado a su hogar y con preocupación se dirigió rápidamente hacia allá. Al llegar no la reprendió, sino que le pidió que cuidara más de sí misma. «Debes concentrarte en recuperarte, no olvides cuidar de tu salud», le dijo con voz suave. Tras un rato de conversación, la madre de Kwang le explicó que tenía que irse a trabajar y que debía despedirse. Linda, agradecida por la atención de su madre, la despidió con una sonrisa. Cuando su madre se fue, la casa quedó en silencio con Linda sola, sumida en sus pensamientos.
De pie, Linda no podía dejar de preocuparse. Se preguntaba, ¿dónde está él? ¿Por qué Quang aún no ha llegado? ¿Está bien o algo le ha sucedido? Su angustia crecía cada vez más. Linda no podía dejar de pensar si Quang sabía que ella había escapado de su marido, si él estaba al tanto de que estaba atrapado en algún plan siniestro. Se sentía inquieta sin poder entender por qué Quang aún no estaba a su lado. Lo único que podía hacer era esperar con la esperanza de que pronto regresara sano y salvo, y que todas las dudas que la atormentaban finalmente se despejaran. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện đời cảm xúc của Linda, một cô gái mạnh mẽ đã thoát khỏi người chồng độc ác. Cô ấy đã trở về an toàn và được mẹ Quang chăm sóc tận tình tại bệnh viện. Dù biết rằng Quang, người bạn trai luôn bên cạnh Linda, đã bỏ dở công việc để quay về bên cô, nhưng một điều kỳ lạ là suốt mấy ngày qua anh vẫn chưa gặp Linda. Điều này khiến chúng ta không khỏi thắc mắc liệu Quang có gặp chuyện gì không ổn, có phải anh đã bị bắt cóc hay gặp phải một lý do nào đó mà đến giờ vẫn chưa thể quay lại. Khi mẹ Quang rời đi, căn nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Linda với những suy nghĩ trong đầu. Đứng một mình, Linda không ngừng lo lắng. Cô tự hỏi, anh ấy đâu rồi? Tại sao Quang vẫn chưa về? Anh ấy có ổn không? Hay đang gặp phải một chuyện gì? Nỗi lo sợ dần trong lòng cô. Linda không thể ngừng nghĩ đến việc liệu Quang có biết rằng cô đã thoát khỏi người chồng cũ, liệu không có biết rằng mình đã bị hãm hại trong một kế hoạch tồi tệ không. Cô cảm thấy bất an và không thể hiểu nổi vì sao Quang vẫn chưa xuất hiện bên cạnh cô. Cô không thể làm gì ngoài việc lo lắng và chờ đợi, hy vọng rằng Quang sẽ sớm xuất hiện, bình an trở về và giải đáp tất cả những câu hỏi đang làm cô băn khoăn.